Nuestra invitada de hoy, Marta Liliana Hernández, actual secretaria de Vivienda del municipio de Cali. Marta Liliana es caleña y arquitecta de la Universidad San Buenaventura, con formación en gerencia de construcciones y desarrollo sostenible, especializada en dirección de planeación, desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura para el sector público y privado. También fue directora de planeación para el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, asesora de planeación de proyectos de la Sociedad Inversora SAS y secretaria general de la Empresa Municipal de Renovación Urbana. Como secretaria de Vivienda, tiene un gran compromiso de sacar adelante los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de la actual administración hasta el 2023. ¿Cuáles son y cómo se beneficiarían los caleños? Esto y mucho más aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Marta Liliana Hernández, secretaria de Vivienda del municipio de Cali, Viviendas Rurales Productivas. Muy buenas tardes, Marta Liliana, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, doctora Ángela, muchas gracias por la invitación. Marta Liliana, ustedes tienen un proyecto que es muy interesante, que tiene que ver con la forma como han podido reubicar a las personas del Jarrillón que definitivamente tenían vocación agrícola. ¿Cómo han hecho esto y cuál es ese proyecto? Así es, de la mano del Plan Jarillón, en la Secretaría de Riesgos, nosotros trabajamos articuladamente para presentar una oferta a estos hogares que tienen vocación agrícola. En este caso, la Secretaría de Vivienda en el Plan de Desarrollo incluyó como un proyecto movilizador 400 viviendas rurales productivas. Actualmente ya tenemos formulado el diseño arquitectónico con la intención de iniciar con ese proyecto este año. Este proyecto, o sea que no lo han iniciado todavía, apenas lo van a iniciar, pero ¿es en qué parte de Cali es? Estamos hablando del corregimiento de Navarro, es un área rural para la cual hemos venido trabajando de la mano de planeación, la CBC, el DAGMA, en todos los temas medioambientales, los lineamientos, las capacidades y cuál es la mejor solución en términos de servicios públicos para este proyecto. Ahora no hemos empezado todavía las obras, estamos en fase de diseño. ¿Es este el primer proyecto que se hace, digamos, de interés social, que se hace en Cali o en el departamento de ese tipo de vivienda? Sí, nosotros como administración analizamos mucho cuáles eran las necesidades de nuestra población y uno de los retos precisamente era poder dar soluciones de vivienda que tuvieran un componente de sostenibilidad importante. Estamos hablando entonces de esa reconciliación con el medio ambiente y este proyecto pues es pionero en nuestra región en términos de ruralidad. Cuando usted dice, por ejemplo, que es pionero y que tienen que tener relación con el medio ambiente, ¿qué tienen ustedes allí? ¿Qué hay? ¿Qué han hecho o qué van a hacer? Nosotros hemos analizado cuáles son los componentes de la vivienda que se pueden plantear, como la materialidad, todo el tema de la iluminación y la energía, cómo va a ser el manejo de los servicios públicos, el agua, la reutilización del agua, esa entrega nuevamente de las aguas servidas, cómo va a ser el tema de la productividad dentro de las viviendas y cómo se logra construir un ciclo que busque ese equilibrio y esa sostenibilidad. Recordemos que estamos en un momento y en una era de antropoceno en la cual nuestra responsabilidad con el medio ambiente es total porque ya vemos pues, las consecuencias de todas las actividades humanas en nuestro territorio. O sea que, digamos, las viviendas van a ser hechas en materiales ecológicos. En este momento hicimos un concurso de diseño, los arquitectos ya han planteado una materialidad y esa materialidad busca tener esos elementos, que sean materiales que sean reutilizables. Sin embargo, esto de todas maneras tiene que conciliarse con las personas que van a habitar esos espacios porque entendemos que hay una resistencia a ciertos tipos de materiales y allí pues nosotros vamos a llegar a un consenso de qué es y cuáles son los materiales que nos gustaría. Y en la parte, por ejemplo, usted dice que la parte de servicios va a tener energía solar. Sí, sí señora, nosotros hemos planteado la posibilidad de tener ese servicio
También hemos trabajado con Emcali de la mano en el programa que tienen ellos actualmente para ponerle paneles solares a las viviendas y así ellos cumplen con una labor social y contribuyen a los hogares en esos gastos que están relacionados con los servicios públicos. Y en la parte, por ejemplo, decía usted de alcantarillado y de aguas servidas, ¿será esto en forma de humedales o cómo funcionaría? Recordemos que en esta zona hay humedales y por lo tanto ciertos sistemas de servicios públicos no se pueden implementar. Estamos en ese consenso con la CBC, cuál va a ser la manera de nosotros entregar las aguas. Si estamos hablando de una PETAR y una PETAP, no estamos hablando de gran escala, estamos hablando de otro tipo de escalas, o si son aguas que podemos reciclar y reutilizar en los riegos de las zonas verdes o de las zonas agrícolas. Entonces, esa parte técnica es específicamente la que en este momento está en construcción para poder tener esas definiciones. ¿Serían casas o serían apartamentos o cómo sería? ¿Y la parte productiva está dentro del mismo conjunto de viviendas? Sí, nosotros hablamos para este caso de casas que tienen un tamaño básico y que después pueden ser ampliadas, y las unidades productivas están de dos maneras. Unas individualizadas y las otras, digamos, como una manzana con las viviendas alrededor y agrupados hacia el centro de las unidades productivas. ¿Por qué colocamos estas dos posibilidades? Cuando instituciones internacionales quieren financiar los proyectos, ellos piden que la zona donde se va a hacer la productividad esté agrupada. Entonces, era muy importante poder ofertar diferentes tipos de vivienda y de organización. Hay unas familias que realmente no van a ser parte de estos programas que buscan financiamiento internacional, entonces necesitábamos unas zonas donde cada casa tuviese su unidad productiva y hay otras donde sí están agrupadas. Me imagino que la parte agrupada es lo que pide, la parte colectiva, que es lo que pide seguramente las entidades internacionales que posiblemente ayudarían en esa financiación. Sí, exactamente. Ellos piden por términos de eficiencia que estén agrupadas para todo el tema del suministro, del cuidado, del mantenimiento, de las cosechas y del acopio de lo que, digamos, lo que definan que sea el producto de siembra. Y generalmente, por ejemplo, la idea de la parte colectiva son sembrados o son más cosas industriales o reciclaje. ¿Qué tipo de actividades serían? Bueno, en este momento esa definición depende totalmente del levantamiento de la información total, que sea hogar por hogar, porque necesitamos impulsar las vocaciones que ya existen y poderlas agrupar. Entonces, en esa caracterización de los hogares, nosotros podemos identificar quiénes se dedican a qué actividades específicamente. Y como estamos hablando de la ruralidad, pues efectivamente estamos hablando en términos de la agricultura. De todas maneras, como esto es en crecimiento, nosotros estamos en desarrollo, pues estamos abiertos a incorporar cualquier tipo de medida que plantee la comunidad. Hemos aprendido que con la comunidad tenemos muchas respuestas a las necesidades y es a ellos a quienes hay que escucharlos en gran medida. Sí, me parece algo muy importante y sobre todo que se haya llegado a hacer ese tipo de ecoaldea en la ciudad de Cali, pues después de tanto tiempo en que se planteó la primera idea, se le planteó la ciudad de Cali y no se hizo. Entonces me parece verdaderamente bastante innovador. Usted dice que tiene financiamiento internacional y también de la nación. ¿Cómo es eso? A ver, el proyecto está en el marco de un convenio que tiene el municipio con Emcali, con la CBC, con el Fondo de Adaptación. Nosotros tuvimos una situación por toda la temporada de lluvias. Con base en ese momento se desarrolló todo lo que fue el Plan Jarillón. El Fondo de Adaptación financia esos reasentamientos de las familias que están en el Jarillón y parte de las ofertas que nosotros hacemos es poder desarrollar las viviendas. Entonces, actualmente nosotros tenemos diferentes ofertas para el Fondo de Adaptación, ya que ellos son los encargados de financiar las viviendas. Sin embargo, este proyecto, que es muy innovador en nuestra región, requiere otras inversiones. Si bien el valor que especifica el Fondo de Adaptación para las viviendas es un valor limitado,
nosotros tenemos aquí todo el tema del desarrollo productivo. Nosotros por esa razón queremos buscar unos recursos porque no sería suficiente con el valor del hogar, sino que necesitamos el desarrollo de esos espacios productivos. Necesitamos la suma de diferentes instituciones para lograr hacer realidad este proyecto, dado que en el mercado común no sería un proyecto financieramente viable en términos económicos como conocemos la vivienda industrializada. ¿Ustedes piensan este proyecto tan interesante que están haciendo, hacerlo, digamos, extensivo a más personas que necesitan vivienda? Realmente este se convierte para nosotros en un piloto y como piloto pues estamos aprendiendo en el ejercicio del desarrollo. Empezamos a conocer cuáles son las dificultades, cuáles son las expectativas de los hogares y cuáles son los riesgos. Los proyectos también tienen riesgos. Uno diría, ¿cómo evito que entonces yo le entregue un espacio a un hogar y ellos terminen subdividiendo, vendiendo, rentando? Entonces, este proyecto trae muchos retos para nosotros. Yo creo que a partir de este proyecto tendremos los parámetros y los procedimientos para poder hacer otros proyectos y ponerlos, digamos, a disposición de los ciudadanos. Siendo que esto es con el fondo de adaptación, ¿estas viviendas son gratis o la gente queda con deuda? En el programa Plan Jarillón, todo lo que tiene que ver con la reubicación de los hogares no tiene un costo para los hogares. Sin embargo, nosotros debemos tener el cierre total del valor del proyecto. El fondo de adaptación tiene un límite que en este momento pasó de 70 a 90 salarios y ellos no podrán aportar más de ese recurso. Si el proyecto tiene un valor superior a eso, incluyendo el urbanismo, la PETAR, los servicios públicos, nosotros como distrito debemos buscar que tengamos la totalidad de los recursos. O sea que el Parque del Agua ya está hecho o está en proceso. No, está en proceso. Nosotros tenemos una zonificación de acuerdo a lo que se determinó en el plan de ordenamiento territorial de cuáles son las zonas en el corregimiento de Navarro, en el corazón, en el centro, tenemos ese parque y hay varios humedales. ¿Cuál sería el objetivo o el ideal? Que al final del ejercicio tuviésemos ese parque, tuviésemos las viviendas rurales productivas y a su vez todo ese espacio nos sirviese para hacer el trabajo de conservación y de protección. Cuando nosotros le damos un uso al territorio, tenemos unos equipamientos, evitamos esas ocupaciones ilegales. Me han dicho también que van a haber unas huertas muy extensas que van a ser colectivas. ¿Cómo funcionaría eso? Sí, actualmente ya está el plan integral de huertas de la ciudad. Ya hay varias huertas que están ubicadas, que se han venido desarrollando desde el DAGMA, desde Plan Jarillón, participación ciudadana. Ese plan de huertas comunitarias pues están enfocadas a la seguridad alimentaria, a unir a la comunidad y a construirnos como una sociedad que piensa en colectivo y trabaja en colectivo. ¿En qué parte entonces tienen ustedes en este momento ya la huerta funcionando? Bueno, el programa de huertas está a cargo de Plan Jarillón y del DAGNA. Sobre la zona de Jarillón, sobre todo hacia el norte, ya hay varias huertas que están funcionando. Nosotros allí pues se les está dando todos los insumos, el acompañamiento técnico a las comunidades y creo que ya las comunidades están muy contentas y muy apropiadas de esos espacios. O sea que digamos en el Jarillón, para decir algo, se quitan todas las casas y se hacen sembrados. Sí, la intención es que va a haber un gran parque lineal y eso va acompañado de unas actividades sociales que incluyen las huertas, pero el diseño del parque también incluye actividades deportivas, espacio para los niños, zonas públicas para hacer actividades culturales. Marta Liliana, pues ya cambiando un poquito de tema, nos cuenta, es decir, fuera de estas viviendas, ¿cuáles son las otras ofertas que tiene la ciudad de Cali en términos de vivienda?
Claro que sí, Ángela. La Secretaría de Vivienda ha trabajado el déficit cuantitativo y cualitativo durante estos 2 años que venimos adelantando gestión. En términos de lo cuantitativo, es decir, ofertas de vivienda, nosotros hemos gestionado ante la SAE los predios que logramos recuperar de alguna manera con ellos la cartera al hacer un cruce de cuentas y tenemos disponibles en este momento 6 predios para adelantar proyectos de vivienda. Allí esperamos hacer unas 200 unidades de vivienda. Asimismo, hemos podido dar unas 1.200 soluciones habitacionales. Esto quiere decir unos subsidios para compra de vivienda nueva o usada en el caso de población específica como los desmovilizados o las personas que son víctimas. Esos dos componentes muy importantes para la administración. Sin embargo, hay una población que se nos queda por fuera porque los modelos, digamos, de construcción de vivienda industrializados tienen unos parámetros específicos, para lo cual nosotros hemos tratado de ajustar un poco nuestra norma territorial, presentando un proyecto de acuerdo que nos permita poder abrir posibilidades alternativas de vivienda a los ciudadanos a través de procesos que en el pasado existieron, como la autoconstrucción, la entrega de lotes para construcción en lote propio, y otro tipo de elementos de financiación que le permitan a esos hogares que no pueden acceder fácilmente a un crédito tener su vivienda. En términos cualitativos, estamos hablando de la calidad de las viviendas. Hemos hecho varias convocatorias para mejoramiento de vivienda en diferentes comunas, más de 960 subsidios se han asignado. Actualmente tenemos aperturada una convocatoria para subsidios de mejoramiento de vivienda, va hasta el 19 de abril y allí lo que buscamos es sobre todo trabajar los temas de salubridad, sea en los baños, en las cocinas o también intervenciones de los pisos y las cubiertas en las viviendas. Un tema muy importante en cuanto a lo cualitativo, el tema de la política pública de mejoramiento integral del hábitat. Allí grandes intervenciones tenemos este año, todo lo relacionado con el hábitat, los proyectos como Boulevard de Oriente y el proyecto integral a Cristo Rey son proyectos de hábitat, de espacio público, entendiendo estos espacios como la extensión de la vivienda, no solamente el espacio donde se circunscribe la familia y donde desarrollamos nuestros proyectos de vida, sino esos espacios donde nos encontramos con el otro, con el vecino, con el amigo y donde creamos esos lazos afectivos de sociedad y de comunidad. Estos dos proyectos tienen una inversión cercana a los 53.000 millones de pesos, de los cuales actualmente estamos en los procesos de licitación y esperamos comenzar obra en el mes de mayo. O sea que en el proyecto de Cristo Rey, además, digamos, de la parte social, diría yo, ¿también hay vivienda? Sí, hay un elemento que nosotros trabajamos, el mejoramiento integral del hábitat. Se trata de esos asentamientos humanos de desarrollo incompleto que llevan muchísimos años asentados en el territorio, en el cual los hogares nos piden una legalización urbanística, una intervención. Ellos sueñan con el título de su casa. Algunos asentamientos no tienen los servicios públicos y esta problemática crece y crece. La ciudad tiene más de 200 asentamientos humanos de desarrollo incompleto y nosotros no podemos negar esa realidad. En el año 2017 se crea la política pública de mejoramiento integral del hábitat y nosotros estamos mediante este tipo de proyectos haciendo el paso a paso, siguiendo la metodología de esta política con la finalidad de llegar a una legalización urbana y poder contribuir a que esos hogares tengan una vivienda digna. Que ellos en algún momento puedan llegar a tener el título de sus casas les da el primer paso, que es la seguridad, poder saber que no los van a sacar de sus viviendas, entender que ya hacen parte de manera legal de una comunidad y que pueden acceder a través de eso a otros beneficios. Cuando los hogares tienen su título, pueden acceder por ejemplo, los programas de mejoramiento de vivienda. Porque hay una cosa, Marta Liliana, por ejemplo, creo que en estos días hubo una manifestación de un grupo que se llama, creo que Atenas, que queda enfrente del zoológico o por el lado del zoológico, o donde estaba el Mortiñal, y ellos supuestamente hicieron un paro, bloquearon las vías porque dicen que no tienen servicios públicos, que no tienen nada. Entonces, digamos, ese es otro de los asentamientos subnormales. Sí, señora, tenemos varios asentamientos humanos de desarrollo incompleto que tienen esas condiciones.
Parte de asumir la administración de una ciudad es comprender esas problemáticas, entender las necesidades que tiene la comunidad, estudiar y analizar cuáles son las posibles soluciones y generar esas soluciones. No podríamos decir que a través de la política pública se va a solucionar todo, no, porque hay cuatro pilares fundamentales para poder llegar a esa legalización urbana. Uno, sobre todo el principal, es el tema de riesgos, y para eso debemos establecer si esas zonas son de alto riesgo mitigable o no. Marta Liliana, en el asunto de los desmovilizados, ¿ellos tienen tierra o ellos qué aportan, o cómo es para el asunto de la vivienda de los desmovilizados? Para las personas desmovilizadas o reincorporadas, nosotros tenemos un programa específico que hace la convocatoria. Ellos tienen la posibilidad de adquirir o tener un subsidio de hasta 20 millones de pesos complementario a un ahorro del hogar o pues algún recurso que hayan recibido como reparación para que puedan comprar su vivienda. Tienen una ventaja, ellos pueden comprar vivienda nueva o usada, entonces pueden escoger en el mercado cuál es la vivienda. Quisiera contarle que el subsidio para compra de vivienda funciona de la siguiente manera: el hogar encuentra cuál es esa vivienda que quiere comprar, con su ahorro más su crédito, nosotros le hacemos un aporte de 10 hasta 20 millones de pesos para que complete el valor de esa compra, y nosotros le pagamos el recurso a quien vende la vivienda. Entonces, para el caso de los desmovilizados o reincorporados, los subsidios son hasta de 20 millones de pesos. Ya, bueno, me parece bien bueno ese proyecto, y verdaderamente, doctora Marta Liliana, pues la felicito porque me parece que es un plan bastante innovador, bastante interesante, y mucha suerte en este tiempo que les queda, porque me imagino que naturalmente estos proyectos no se terminan en 2 años. Muchísimas gracias, Ángela. Sí, en efecto, estos proyectos y esta intención pues va un poco más allá de la administración. Sin embargo, nosotros hemos venido fortaleciendo un cambio al interior de la institución para que la Secretaría de Vivienda se convierta en ese referente para los ciudadanos y que puedan venir y con nosotros investigar, consultar, aprender cuáles son las herramientas que tienen para esa adquisición de vivienda, o cómo nosotros les podemos contar cuál es el subsidio de la nación, como el de Mi Casa Ya, al cual pueden aplicar, qué otros subsidios existen, como semillero de propietarios que ya están en el territorio y donde las personas pueden, a través de un arrendamiento, ir haciendo su ahorro para la compra de vivienda. Queremos que vengan a nuestra institución. Nosotros estamos en el edificio Puente Versalles, o a través de nuestra página, y que nosotros al final de este ejercicio, en el año 2023, le entreguemos a la ciudad una entidad fortalecida y sobre todo dispuesta a entregarle ese conocimiento y esas herramientas a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Marta Liliana. Pues verdaderamente, pues sí, nuevamente un gran esfuerzo que ha hecho la administración. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Gracias. Y a ustedes, continúen en su canal Telepacífico.